Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Isabel Medina, y regresé a España después de 10 años trabajando como enfermera en una clínica geriátrica de Berlín, donde cada noche, al apagar las luces del hospital, soñaba con el momento en que volvería a ver a mi hija Laura, la niña que dejé con apenas 9 años al cuidado de mis padres, con la promesa de que un día le daría la vida que merecía. Durante ese tiempo, envié cada euro que pude, ignorando mis propias necesidades, porque sabía que mientras yo sobrevivía entre turnos dobles y nevadas interminables, ella crecía en un país donde yo no estaba. El sacrificio no me dolía, lo que me dolía era cada cumpleaños perdido, cada Navidad solitaria, cada videollamada con su voz distante como si habláramos desde mundos diferentes. Pero ahora, por fin, con una pequeña maleta en una mano y un ramo de flores en la otra, sentía que el destino me daba una segunda oportunidad para recuperar el tiempo perdido. 10 años después, regresaba no solo como madre, pero como una mujer decidida a reconstruir su historia, y a proteger lo único que tenía, mi hija. No sabía qué encontraría, pero el corazón me decía que ya era hora de volver. Volví sin avisar, con la ilusión palpitando en el pecho como un adolescente que se lanza al primer amor, convencida de que la sorpresa traería alegría y abrazos largos. Imaginaba su rostro al verme aparecer en la puerta, ese instante suspendido en el tiempo donde el pasado y el presente se funden en un mismo latido. Llevaba días soñando con ese momento, verla convertida en mujer, feliz, segura, amada. Pensé en cocinarle su plato favorito, contarle historias de Alemania, reírnos hasta tarde como cuando era pequeña. No sospechaba, ni por un segundo, que el silencio sería la primera respuesta a mi llegada. Laura se había casado hacía 6 meses con Diego Navarro, un joven que en las fotos parecía correcto, educado, con esa sonrisa fácil de quienes han nacido entre privilegios. Supe que pertenecía a una de esas familias de renombre en la ciudad, dueños de una empresa de construcción que aparecía en los periódicos por sus obras públicas y donaciones a eventos benéficos. Pensé que era una buena señal, que por fin mi hija había encontrado algo sólido, estable, una vida mejor que la mía. Me aferré a esa idea como quien abraza una promesa en medio de la tormenta. Pero hay cosas que ni las fotos ni los apellidos muestran. Cuando me contó por videollamada que se casaría con él, parecía radiante, con los ojos brillando de ilusión y una voz firme que decía haber encontrado a su compañero. Yo me limité a escuchar, dejando que ella hablara, contándome planes de futuro, de mudanzas, de cenas con la familia Navarro en un chalet a las afueras. Nunca mencionó apuros, ni dudas, ni sombras detrás de esa historia. Supe que tenía apenas 18 cuando empezaron a salir, pero confié en que ella sabría cuidar su corazón. La felicidad que mostraba era todo lo que yo necesitaba creer. Yo confié, pensé que por fin tendría la seguridad que nunca pude darle, esa que me había robado la vida con sus trabajos precarios y habitaciones alquiladas. Me sentí aliviada, como si después de tantos años de esfuerzo, algo se hubiese equilibrado en el universo. No dudé, no pregunté demasiado, no investigué. Me limité a sonreír, a enviar un regalo modesto por correo y a guardar silencio cuando la nostalgia me golpeaba. Creí que mi ausencia había valido la pena. Creí que ella estaba a salvo. Llegué al barrio donde vivían los Navarro, un conjunto de chalets modernos rodeados de jardines perfectamente recortados, con cámaras de seguridad en cada esquina y coches de lujo aparcados frente a las entradas. Todo olía a dinero antiguo, a perfección medida, a silencio comprado. Caminé por la acera con la maleta rodando tras de mí, intentando controlar los nervios que me apretaban el estómago. El aire era seco, inmóvil, como si aquel lugar no respirara. Frente a la casa número 17, mi corazón latía tan fuerte que me costaba mantener la calma. Toqué el timbre, nerviosa y emocionada, sintiendo que todo lo vivido se concentraba en ese solo gesto. Me arreglé el cabello con la mano temblorosa, respiré hondo, imaginando los pasos de mi hija viniendo a recibirme con los brazos abiertos. Esperé unos segundos que parecieron eternos, intentando contener las lágrimas que ya asomaban sin permiso. El silencio detrás de la puerta era desconcertante. Toqué una segunda vez, con más fuerza, convencida de que me abrirían en cualquier momento. Nadie atendió,
La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiese salido con prisa o hubiese olvidado cerrarla del todo. Dudé por un instante, con la mano en el pomo, preguntándome si debía entrar o esperar. Pero la inquietud fue más fuerte que la prudencia. Empujé con suavidad, llamando el nombre de Laura, con voz temblorosa, sin respuesta. Un extraño presentimiento me encogió el alma, como si algo invisible me advirtiera que nada era como yo pensaba. Entré despacio y escuché un ruido como de alguien frotando el suelo, un sonido monótono, insistente, que contrastaba con la elegancia silenciosa de la casa. El aire olía a productos de limpieza y a encierro. Avancé con cuidado por el pasillo de mármol, con los pasos amortiguados por la alfombra y el corazón golpeando dentro del pecho como un tambor de guerra. Cada paso me llevaba más cerca de una verdad que aún no podía imaginar. Y sin embargo, no podía detenerme. Me acerqué al salón y vi a mi hija de rodillas, limpiando el suelo con un cubo a su lado, como si el tiempo hubiera retrocedido y ella no fuera una mujer casada, sino una sirvienta. La imagen fue un golpe seco al estómago, dejándome sin aire, sin palabras, sin lógica. Llevaba la cabeza gacha, concentrada en su tarea, sin notar mi presencia. Mi voz se atascó en la garganta. Durante años imaginé cientos de formas de reencontrarla, pero jamás esta. Llevaba un delantal sucio que le caía hasta las rodillas, manchado de productos de limpieza y de una rutina que no le correspondía, y sus ojos, al levantar por fin la cabeza, estaban hinchados, rojos, marcados por un llanto que no había terminado de secarse. Me clavó la mirada como si estuviera viendo un fantasma, con la respiración cortada y el cuerpo encogido, como si su sola presencia ya fuera una culpa. No dijo nada al principio, y en ese silencio entendí más que con cualquier palabra. La alegría de la sorpresa se evaporó en el aire como vapor en una ventana fría. Algo dentro de mí se rompió con un crujido seco y definitivo. Me quedé paralizada al ver el texto bordado en su delantal, empleada de la familia Navarro, unas palabras que gritaban más fuerte que cualquier insulto, que destruían en un segundo toda la ilusión construida en 10 años. Sentí cómo se me helaba la sangre, como las piernas me temblaban sin control, y como la palabra, empleada, me taladraba el pecho como una herida abierta. Laura agachó la mirada, avergonzada, atrapada en una escena que parecía sacada de una pesadilla. No sabía si llorar o gritar. No sabía qué hacer, pero sí sabía que algo estaba profundamente mal. Ella levantó la cabeza, petrificada, como si me hubiera visto en una pesadilla de la que no podía despertar, y sus labios temblaron antes de susurrar una frase que me rompió el alma: «Mamá, no tendrías que haber venido». No fue una frase de reproche, sino de miedo. De alguien que sabe que cualquier movimiento puede desatar una tormenta. Me acerqué con lentitud, sin saber si abrazarla o pedirle perdón por no haber llegado antes. Pero ya era demasiado tarde para las preguntas suaves. Intentó sonreír, pero la voz se le quebró como cristal roto. «Mamá, no deberías estar aquí». Y en ese intento de sonrisa, vi el rastro de todas las noches de silencio que ella había soportado, la esperanza rota que se le pegaba a la piel como polvo. Me arrodillé frente a ella, tomé sus manos, y fue entonces cuando las vi, moratones en sus brazos, marcas irregulares, recientes, de alguien que había apretado con violencia. El cuerpo me ardió en un calor feroz. Aquello no era descuido, era abuso. Sentí un frío brutal recorrerme la nuca. Aquello no era normal, no era un malentendido, no era una discusión doméstica. Era algo más oscuro, más grave, más estructural. Miré a mi alrededor y todo lo que antes parecía una casa elegante ahora me parecía una cárcel disfrazada. Cada cuadro en la pared, cada mueble perfectamente colocado, parecía observarnos con indiferencia. Me incorporé con dificultad, sin soltar sus manos. Y entonces, el sonido de unos tacones sobre el suelo rompió el aire como un disparo. Entró la señora Navarro, una mujer de unos 60 años, perfectamente arreglada, con una presencia imponente y una mirada que parecía capaz de congelar el tiempo. Llevaba un conjunto de 2 piezas caro, maquillaje impecable y ese aire de superioridad que solo tienen quienes nunca han tenido que pedir nada. Nos observó con la ceja arqueada y los labios apretados, como si vernos ahí fuera una ofensa personal.
No preguntó quién era con cordialidad, lo hizo con soberbia. Y su voz, afilada, cortó el aire. Al verme, arqueó una ceja y preguntó con frialdad quirúrgica: ¿Quién es usted y por qué entra sin permiso en mi casa? Como si la sola idea de que yo existiera fuera una invasión. Laura se encogió aún más, susurrando como si pidiera perdón: es mi madre, llegó de sorpresa. La mujer resopló con un desprecio que caló hasta los huesos, girándose hacia ella con ese tono impersonal de quien habla de un objeto, no de una persona. Pues explíquele que aquí se trabaja, no se pierde el tiempo, dijo. Y con eso, me lo dejó todo claro. Entendí entonces que no la veían como nuera, sino como mano de obra gratuita, una sirvienta incrustada por conveniencia en una familia que no la consideraba parte, sino propiedad. Todo en esa casa olía a control, a humillación normalizada, a poder mal ejercido. Yo abrí la boca, lista para defenderla, pero primero quise saber una cosa. Pregunté con firmeza dónde estaba Diego, su marido. Laura titubeó, sin levantar la vista, como si temiera incluso pronunciar su nombre. El silencio volvió a invadirlo todo. Laura tartamudeó, como si cada palabra tuviera que escapar de un laberinto de miedo. Está trabajando, y no me deja salir hasta terminar las tareas. Lo dijo sin dramatismo, como alguien que ya ha aceptado que eso es su vida ahora. Pero yo no lo aceptaba. Me ardieron los ojos de rabia contenida, de impotencia acumulada, de culpa por haber confiado tanto en palabras vacías. Miré a esa mujer que se hacía llamar suegra, y vi en sus ojos la crueldad tranquila de quien se sabe intocable. Laura estaba atrapada. Y yo acababa de llegar al campo de batalla. La señora Navarro intervino con un tono que no admitía réplica: su hija vive aquí sin pagar nada. Lo mínimo es que colabore, como si ese argumento justificara cada humillación, cada tarea impuesta, cada límite que le habían puesto a Laura. Me giré hacia ella, incrédula, intentando comprender cómo alguien podía hablar así de su propia nuera, de una joven que había dejado todo por casarse con su hijo. Pero para esa mujer, Laura no era más que una pieza útil dentro del engranaje doméstico. El amor no se mencionaba. Solo cuentas y obediencia. Laura intentó decir algo, abrir la boca para explicarse, para tal vez defenderme, pero la mujer la mandó callar con un simple gesto de mano, seco, humillante, como quien ordena silencio a una criada. Ese movimiento lo decía todo. Ahí dentro, no tenía voz, ni opinión, ni derecho a réplica. Mis manos se cerraron en puños, pero respiré hondo. No era el momento de gritar, aún no. Solo la miré a los ojos, y le prometí en silencio que no la dejaría sola. Descubrí que Laura no tenía acceso a su propio dinero, que Diego controlaba todo, sus tarjetas, su cuenta, incluso el móvil con el que podía hablar. Me lo confesó en voz baja, casi como una niña atrapada, con una vergüenza que no era suya, sino de quienes la habían reducido a eso. Me sentí enferma. ¿Cómo habíamos llegado a este punto sin que yo lo supiera? Ella, que siempre fue fuerte, ahora parecía deshecha en pedazos que yo no sabía cómo juntar. Cuando pregunté si podía venir conmigo, si quería salir de allí, aunque solo fuera por un día, la suegra rió con crueldad: si se va, que se olvide de Diego. Fue una amenaza vestida de advertencia, dicha con una sonrisa falsa que me revolvió el estómago. Laura no respondió, no asintió, no negó. Se quedó quieta, mirando al suelo, atrapada entre el miedo y la dependencia emocional. Entendí que no era tan fácil como abrir una puerta. Había cadenas invisibles más fuertes que el hierro. Laura, con miedo, se quedó congelada, como si una parte de ella quisiera correr y la otra se hubiera resignado a no tener escapatoria. Me rompía verla así, me rompía pensar que en algún momento creyó que eso era amor, que eso era normal. Su silencio era el resultado de meses, quizá años, de manipulación disfrazada de protección. Yo sabía lo que estaba viendo, porque también lo viví cuando era joven. Pero lo mío me lo tragué. Lo de ella, no pensaba permitirlo. Le pedí que me dijera la verdad, no la versión editada, no lo que quería que yo creyera, sino lo que realmente vivía ahí dentro. Se quedó callada unos segundos eternos, y luego bajó la cabeza,
susurrando palabras que parecían arrancadas de su alma. Desde la boda, me tratan como empleada. No hubo dramatismo. Solo una confesión amarga, seca, dicha por alguien que ya había llorado demasiado. Sentí que todo se oscurecía a mi alrededor. Aquello era más grave de lo que jamás imaginé. Me contó que la hacían limpiar, lavar, cocinar, atender a todos, desde la mañana hasta la noche, sin descanso, sin agradecimiento, sin derechos. Que no importaba si estaba cansada, enferma o triste, las tareas debían cumplirse, como si su valor estuviera medido por la cantidad de platos que dejaba relucientes o la perfección de las camisas planchadas. Que no había domingos, ni fiestas, ni privacidad. Cada día era igual que el anterior, trabajo y silencio. Y nadie lo consideraba abuso, porque ella lo había aceptado. Y que si se negaba, si osaba decir que no, la señora Navarro le gritaba que una chica de barrio debería agradecer la oportunidad, como si el hecho de haberse casado con Diego fuera un favor que jamás podría pagar. Aquellas palabras me hirieron como si fueran dirigidas a mí. Porque yo también era de barrio, porque yo también luché con uñas y dientes para que mi hija tuviera algo mejor. Y ahora usaban nuestras raíces como arma contra ella. Como si eso la hiciera menos. Diego, su marido, no hacía nada para defenderla. Nunca la había defendido. No la protegía, no le ofrecía consuelo, no intercedía cuando su madre la trataba como a una criada más. Al contrario, le decía que era exagerada, que no se quejara tanto, que debía adaptarse a las costumbres de su familia. Me hervía la sangre con solo imaginarlo sentado en el sofá mientras ella fregaba el suelo. Ese no era un marido. Era otro carcelero más con rostro amable. Mamá, pensé que tener una familia con dinero era empezar una vida mejor, murmuró llorando, con esa mezcla de desilusión y culpa que solo siente quien ha confiado demasiado. Y en ese momento entendí que todo esto no era solo un matrimonio roto, era el derrumbe de un sueño. De su sueño. El mismo que la llevó a aceptar una boda apresurada, a callar cuando algo no encajaba, a quedarse esperando que todo cambiara. Pero ya no podía esperar más. Mi corazón se rompió al escucharla, buscaba lo que yo nunca pude darle, una estabilidad que siempre se nos escapó entre mudanzas, trabajos temporales y la ausencia forzada de una madre que solo sabía trabajar para sobrevivir. Ahora veía con dolor que ese deseo de seguridad la había llevado directo a una jaula con paredes de mármol y puertas doradas. Me culpé en silencio, por no haber visto las señales, por no haber preguntado más, por no haber estado antes. Pero el tiempo de lamentarse ya había pasado. Ahora solo existía una opción, sacarla de allí. La señora Navarro se hartó de nuestra conversación y exigió que Laura volviera a lo suyo, como si hablar con su madre fuera una pérdida de tiempo, una distracción innecesaria. El tono de su voz no dejaba lugar a dudas. Ella decidía lo que era importante, lo que era permitido, lo que se hacía en esa casa. Laura no se movió. Me miró con los ojos húmedos, buscando en mí una fuerza que ella ya no tenía. Y yo la tenía. Toda. Yo dije que no tocaría más un trapo, que Laura no volvería a limpiar ni un vaso más en esa casa, y lo dije con una voz tan firme que incluso la señora Navarro parpadeó sorprendida. No me importaba si se ofendía, si gritaba, si llamaba a quien fuera. Mi hija no era su criada, y yo no había cruzado medio continente para quedarme callada. Lo que hasta ese momento había sido tensión contenida, se convirtió en guerra abierta. Y yo estaba lista. La señora Navarro se acercó a mí, soberbia, como quien se cree dueña de todo lo que pisa, y me dijo sin rodeos: aquí mando yo. Su hija se queda. Su mirada era un muro, un desafío. Pero yo ya no era la joven temerosa que una vez huyó del país buscando futuro. Ahora era una madre furiosa, endurecida por la distancia, dispuesta a quemar el mundo si hacía falta. Y si esa mujer creía que podía intimidarme, estaba muy equivocada. Laura me suplicó en voz baja que no hiciera escándalo, que me calmara, que no empeorara las cosas, como si el miedo a las consecuencias pesara más que el deseo de libertad. Pero ese ruego era también una súplica desesperada, una esperanza rota de que algo cambiara sin que ella tuviera que romper todo.
La tomé de la mano con suavidad, y con los ojos le dije que esta vez no la iba a soltar. Que no habría silencio. No más. Sentí que mi hija estaba atrapada psicológica y emocionalmente, sumergida en una manipulación tan profunda que ya no distinguía qué era normal y qué no. Eso era lo más aterrador. No los gritos, no el trabajo forzado, sino el condicionamiento, la dependencia, el miedo instalado en cada gesto. No bastaba con abrir una puerta. Había que liberarla desde dentro. Y yo sabía que esa sería la parte más difícil. Fui a la cocina para respirar, para pensar con claridad, pero lo que vi me destruyó aún más. En la puerta de la nevera, pegada con un imán dorado, había una hoja plastificada con letras mayúsculas, tareas de Laura día completo. Una lista detallada, hora por hora, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, con limpieza, plancha, comidas, compras, lavandería. Todo perfectamente organizado. Todo bajo control. Todo menos su dignidad. Era una jornada de trabajo doméstico completa, sin descanso y sin salario, impuesta con una naturalidad espeluznante, como si fuera lo más normal del mundo. No había pausas, ni tiempo libre, ni un solo espacio para ser ella. Solo órdenes, deberes, obligaciones. Sentí un nudo en la garganta. Aquello no era un hogar, era una prisión decorada con buen gusto. Y si yo no actuaba rápido, esa casa se tragaría a mi hija para siempre. Aquello era explotación, pura y simple, y no iba a permitir que nadie lo justificara con excusas de disciplina o ayuda familiar. El abuso no cambia de nombre por tener jardín ni por usar perfume caro. Volví al salón con la rabia quemándome por dentro, con los ojos decididos. No iba a pedir permiso. No iba a negociar. Había cruzado una línea, y no pensaba retroceder. A mi hija no la esclavizaba nadie. Y mucho menos con mi silencio. Volví al salón dispuesta a sacar a mi hija de allí a cualquier precio, sin importar gritos, amenazas o consecuencias. Laura me miró como si no pudiera creerlo, como si no recordara lo que era tener a alguien que luchara por ella. Pero yo sí lo recordaba. Lo llevaba en la sangre. Y ahora era el momento. Nadie, ni Diego, ni su madre, me iba a detener. Diego llegó en ese momento, con las llaves todavía en la mano y una expresión de sorpresa que no tardó en transformarse en molestia al verme allí plantada junto a su mujer. Llevaba traje, colonia fuerte y esa mirada arrogante de quien se cree por encima de todo. Ni siquiera saludó, solo frunció el ceño y preguntó en tono seco qué estaba pasando. Mi hija bajó la cabeza como si le hubieran pillado haciendo algo prohibido. Pero yo me mantuve firme, porque él no era una autoridad, era parte del problema. Le pedí explicaciones, con calma pero con firmeza, le exigí que me dijera por qué Laura vivía en esas condiciones, por qué trabajaba sin descanso, por qué no tenía ni acceso a su dinero. Diego se encogió de hombros, como si todo aquello fuera exagerado, y soltó con desdén: Laura se agobia por tonterías. Su respuesta me hizo hervir la sangre. Había algo en su tono, en esa falta de empatía, que me confirmó que él lo sabía todo y lo permitía. Él era cómplice. Él también la tenía atrapada. Me miró con esa falsa cortesía cargada de veneno y dijo: aquí todos colaboramos, como si lavar suelos y cocinar para 6 personas fuera una responsabilidad compartida. Pero su camisa perfectamente planchada y sus manos suaves decían otra cosa. Yo no era tonta. Ese discurso de todos colaboramos solo servía para encubrir la explotación de una sola persona, Laura. Y por dentro, algo en mí gritaba que ya había llegado la hora de ponerle fin a esa mentira. Le pregunté si él limpiaba, cocinaba o lavaba, si alguna vez había pasado la aspiradora o cocinado un desayuno. No respondió. Su silencio fue más claro que cualquier frase. Apretó los labios, miró a su madre y luego a Laura, como si esperara que alguien lo salvara de esa incomodidad. Nadie lo hizo. Y en ese momento, su poder empezó a desmoronarse. Porque por primera vez, alguien lo enfrentaba sin miedo.
La señora Navarro intervino con ese tono que ya me resultaba insoportable. Laura debe aprender disciplina. Y ahí lo tuve claro, lo que esta familia llamaba disciplina era sumisión. Lo disfrazaban de valores, de estructura, de educación, pero era control, puro y duro. Una forma de mantener a Laura obediente, callada, rota. Y yo no iba a permitirlo más. Ese día, ese instante, sería el principio del fin para ellos. Entendí que era una familia controladora, acostumbrada a dominar, a decidir por los demás, a ejercer poder sin consecuencias. Y eso explicaba todo, por qué Laura se había encerrado, por qué ya no sonreía, por qué cada palabra suya salía como si pesara toneladas. Estaba rodeada de gente que no la veía como persona, sino como parte del mobiliario. Pero ella no era un mueble. Era mi hija. Y merecía algo mejor. Le dije a Laura que recogiera sus cosas, que se viniera conmigo, que íbamos a salir de allí juntas, sin mirar atrás. Al principio no se movió, paralizada por el miedo, por las amenazas veladas, por los años de dependencia emocional. Pero luego me miró y algo cambió en sus ojos. Una chispa. Una pequeña rebelión. Se levantó con lentitud, como quien recupera el control de sus propias piernas después de un encierro. Diego bloqueó la escalera para impedirlo, se colocó frente a los peldaños como si su cuerpo bastara para mantenerla allí. Me miró con superioridad y dijo que no iba a permitir que ella abandonara su casa. Pero yo no estaba pidiendo permiso. Estaba dando una orden. Y cuando intentó alzar la voz, me adelanté con firmeza: muévete, o llamo a la policía ahora mismo. Él dudó. Por primera vez, dudó. Pensé en rendirme, pero recordé que pasé 10 años fuera para darle una vida mejor, para que nunca tuviera que soportar lo que yo soporté, para que fuera libre. Y si tenía que volver a luchar desde cero, lo haría. Porque no hay trabajo más importante que proteger a tu hija. Y no hay peor cárcel que aquella en la que alguien te convence de que mereces estar. Laura merecía salir. Y yo no pensaba rendirme jamás. Grité tan fuerte que los vecinos salieron a las ventanas, con la curiosidad de quien huele escándalo, pero también con esa mirada de quien quizá ya sabía algo. Porque cuando una casa oculta tanto, siempre hay rumores, siempre hay susurros. La familia se incomodó al instante, no querían testigos, no querían escándalos. Y ahí fue donde tuve mi primera victoria. Porque el poder que no resiste la luz, se empieza a desmoronar. Laura, temblando, subió deprisa y cogió una mochila como quien recoge las piezas de una vida que apenas había empezado. No buscó ropa de gala, ni documentos, ni joyas, solo lo esencial, lo que cabía en una bolsa apresurada, algo de ropa, su cuaderno, un cepillo. Mientras bajaba las escaleras, cada paso era una declaración de valentía, una afirmación de que aún quedaba algo dentro de ella que se negaba a morir. La casa se quedó en silencio. Nadie intentó frenarla. Pero entonces, la señora Navarro dio un paso más. La suegra le agarró el brazo con fuerza, como si su autoridad pudiera más que la voluntad de Laura, y ese gesto bastó para que el animal dormido en mí despertara con furia. Crucé el salón en 2 zancadas y aparté su mano de un manotazo, sin pensarlo, con una rabia limpia que no pedía permiso. No la toques nunca más, dije, con una voz que no me reconocí. En sus ojos hubo sorpresa, miedo y, por fin, duda. Porque por primera vez, se dio cuenta de que no controlaba todo. Salimos corriendo por la puerta antes de que cambiaran de idea, antes de que el miedo volviera a apoderarse de Laura, antes de que el silencio lo cubriera todo de nuevo. Corrimos como si estuviéramos escapando de un incendio, con el corazón en la garganta y el alma temblando. Llegamos al coche casi sin aliento. Cerré la puerta y respiré hondo por primera vez en horas. Solo entonces, Laura se permitió caer. En el coche, Laura lloraba sin control, con el rostro escondido entre las manos, como si toda la vergüenza del mundo se le hubiese acumulado en el pecho. Yo no dije nada. Solo la dejé llorar. A veces, el dolor necesita salir sin que lo toquen, sin que lo consuelen.
Lloró por lo perdido, por lo aguantado, por lo que soñó y no fue. Y cuando por fin alzó la vista, le tomé la mano con fuerza. Estaba viva. Estábamos juntas. Le dije que la única vergüenza era seguir en ese lugar, que lo verdaderamente triste habría sido quedarse callada, seguir obedeciendo, seguir anulándose. Le recordé que ninguna familia, por rica que fuera, tenía derecho a robarle su dignidad. Ella asintió en silencio, con los ojos aún llenos de lágrimas, pero con una respiración más firme. No sabía qué vendría después. Pero por primera vez, no estaba sola para enfrentarlo. Fuimos a la policía para poner una denuncia, explotación y violencia psicológica, y aunque mis manos temblaban al escribir cada palabra, no me permití dudar. El agente que nos atendió nos escuchó con atención, con una expresión que alternaba entre el asombro y la indignación. Cuando terminamos de relatar todo, bajó la mirada, como si ya hubiera oído esa historia antes. Y entonces lo dijo, casi en un susurro. El policía confirmó que no era la primera denuncia contra la familia, que había otras chicas, empleadas domésticas, que habían pasado por lo mismo, pero nunca se atrevieron a ir hasta el final. Me invadió una mezcla de rabia y alivio, rabia porque eran depredadores reincidentes, alivio porque ya no estábamos solas. Se abrió una investigación al instante. Y yo supe que, al fin, algo estaba cambiando. Se abrió una investigación y Laura recibió protección provisional, con una orden que impedía a Diego y a su madre acercarse a nosotras. Durante los días siguientes, vivió conmigo en el pequeño piso que había alquilado con lo poco que traje de Alemania. No era mucho, pero era seguro. Cada noche cenábamos en silencio, poco a poco, reconstruyendo confianza, recuperando el habla, reaprendiendo a estar juntas. Y eso era todo lo que importaba. Diego intentó llamar varias veces, Laura no contestó. Ni una palabra. Ni un mensaje. Había algo en ella que había cambiado para siempre, ya no tenía miedo de su voz, de sus promesas, de su chantaje. No necesitaba que él aprobara sus pasos. Por primera vez, tenía el control de su historia. Y ese silencio, más que 1000 gritos, fue su acto de libertad. Volvió a estudiar, consiguió un trabajo de verdad y recuperó la autoestima poco a poco, como si recogiera los pedazos de una versión de sí misma que había creído perdida. No fue fácil. Hubo días oscuros, noches de llanto, momentos de duda. Pero cada mañana se levantaba. Cada mañana era un acto de rebeldía. Y yo, desde la cocina, la miraba con orgullo. Porque estaba viendo nacer a una mujer nueva. Y comprendí que volver a España no fue casualidad, fue para salvar a mi hija antes de que desapareciera dentro de aquella casa, antes de que su voz se apagara del todo, antes de que aceptara como normal una vida sin amor, sin respeto, sin libertad. Fue como si el destino me hubiese traído de vuelta justo a tiempo, como si todas las horas trabajadas, todos los sacrificios, todos los silencios hubieran servido para que ese momento ocurriera. No regresé a mi país solo para reencontrarme con el pasado, sino para corregirlo. Para que Laura no repitiera mi historia. Para que supiera que aún tenía elección. Desde entonces, no volvimos a hablar con la familia Navarro. No hicieron falta explicaciones ni cierres. A veces, la justicia es el silencio. La investigación siguió su curso, y aunque los trámites fueron largos y pesados, Laura ya no era la misma. Declaró con firmeza, sin llorar, sin temblar, con una claridad que solo tienen quienes ya no se deben a nadie. Y yo estuve ahí, cada minuto, cada palabra, sin soltar su mano. La prensa local publicó la noticia semanas después: la familia Navarro, investigada por explotación y abuso de poder en el hogar. Fue un escándalo en la ciudad. Algunos vecinos fingieron sorpresa, otros cruzaban la calle al vernos pasar, como si el coraje fuera contagioso. Pero a nosotras no nos importaba. Habíamos ganado algo que ellos jamás entenderían: la libertad. No de la casa. De nosotras mismas. Con el tiempo, Laura empezó a hablar en talleres para mujeres jóvenes sobre dependencia emocional, sobre abuso disfrazado de amor,
sobre cómo el control a veces no lleva gritos, sino sonrisas. La escuchaban con atención, porque hablaba desde la experiencia, no desde los libros. Cada vez que la veía allí, de pie, contando su historia, sentía que aquella chica de rodillas con el cubo de limpieza ya no existía. Ahora era otra. Una que no se arrodillaría nunca más. Yo encontré trabajo en una residencia pequeña, en el mismo barrio donde vivíamos ahora, y aunque no era Alemania ni pagaban tanto, cada tarde al volver a casa y oír la voz de mi hija, sentía que todo tenía sentido. Me acostumbré a su risa, a verla leer en el sofá, a escucharla cantar mientras cocinaba. Era como si el tiempo nos hubiera devuelto algo robado. No los años perdidos. Pero sí la posibilidad de empezar de nuevo. A veces hablábamos del pasado, pero sin rencor. Como quien mira una herida ya cicatrizada. Laura ya no temblaba al mencionar a Diego ni bajaba la voz cuando recordaba lo vivido. Al contrario, hablaba con una fuerza serena que solo tienen quienes han tocado fondo y han salido. No buscaba venganza. Solo que nadie más pasara por lo mismo. Y en ese propósito, encontró su paz. Una tarde me abrazó fuerte, sin previo aviso, y me dijo: gracias por no rendirte conmigo. Yo cerré los ojos, tragándome el llanto, porque supe que ese abrazo no venía solo del presente, sino de todos los momentos en que estuvo sola y me necesitó. No podía cambiar el pasado. Pero sí podía asegurarme de que nunca más tuviera que volver a mendigar amor. Porque ahora lo tenía. Y era real. Volvimos a celebrar su cumpleaños juntas, como hacía años que no lo hacíamos, y esta vez no hubo ausencias ni silencios incómodos. Solo risas, canciones, fotos. Al soplar las velas, pidió un deseo, y luego me guiñó un ojo, como cuando era niña. No me dijo qué pidió. Pero supe, por cómo brillaban sus ojos, que esta vez no era un deseo para escapar, sino para quedarse. Laura conoció a nuevas personas, formó amistades sinceras, recuperó la alegría de confiar, de salir, de bailar sin miedo. Yo la observaba desde lejos, con discreción, como se mira a alguien que ha vuelto a la vida. No necesitaba mi permiso para nada, y eso me llenaba de orgullo. Porque el mayor triunfo no fue salvarla. Fue verla salvarse sola, al final. Y así, sin promesas grandilocuentes ni finales perfectos, la vida siguió. Con errores, con aprendizajes, con pasos firmes. Pero libres. Laura volvió a ser ella. Y yo, por primera vez en muchos años, también. Con el paso de los meses, Laura empezó a construir una vida que ya no dependía del miedo, sino de sus propias decisiones, y cada pequeño logro suyo se convertía en una victoria que celebrábamos en silencio, con miradas cómplices. A veces la veía caminar por la ciudad con paso firme, como si por fin hubiera aprendido a ocupar el lugar que siempre le correspondió, y yo sentía un orgullo tan grande que apenas cabía en el pecho. No necesitaba lujos, ni promesas vacías, ni la aprobación de nadie. Solo necesitaba sentirse dueña de sí misma. Y ahora, por fin, lo era. Yo también cambié, sin darme cuenta. Dejé de mirarla con la culpa de los años perdidos y empecé a mirarla con la serenidad de quien sabe que lo importante no es el tiempo que se fue, sino el que aún nos queda. Aprendí a no reprocharme el pasado, a no castigarme por las decisiones que tomé cuando era joven y sola, porque entendí que todo lo que hice fue para llegar a este momento, verla libre, viva, completa. La maternidad tiene esas vueltas misteriosas. A veces, perder es ganar. Un día, mientras preparábamos la cena juntas, Laura me dijo que quería volver a estudiar enfermería, como yo, y aquella frase me atravesó de una forma que no supe explicar. No era una imitación, ni un intento de repetir mi vida, era su manera de honrar la lucha que nos había traído hasta allí. Le apreté la mano y le dije que estaría con ella en cada paso, no para dirigirla, sino para acompañarla. Esta vez, a su lado de verdad. Cuando recibió la carta de admisión en la universidad, lloró como no la había visto llorar desde que escapamos de aquella casa, pero esta vez fueron lágrimas limpias, de ilusión y de futuro. La abracé largamente,
recordando el día en que la encontré de rodillas en aquel suelo frío, sin voz y sin esperanza, y me prometí que esa imagen nunca más sería parte de su historia. Aquel día, Laura renació. Y yo, con ella. La investigación contra los navarros siguió su curso, y aunque el proceso fue lento, las consecuencias comenzaron a caer como fichas de dominó: multas, declaraciones, escándalos sociales, puertas que antes se les abrían sin esfuerzo empezaron a cerrarse. No necesitábamos verlos caer para sentir justicia, nos bastaba saber que ya no podrían silenciar a otra mujer. La libertad, comprendimos, no siempre llega con un golpe de efecto, sino con la certeza de que lo peor quedó atrás. Hoy, mientras escribo estas líneas, la miro estudiar en la mesa del salón, con el ceño fruncido y el cabello recogido igual que cuando era niña, y me invade una paz que no había sentido en años. Volver a España no solo nos devolvió el tiempo perdido, sino que nos regaló un futuro que nunca imaginamos. A veces, la vida te rompe para reconstruirte mejor. Y nosotras, después de tanto dolor, por fin aprendimos a vivir sin miedo. Juntas. Libres. Como siempre debió ser. 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 Ser.